¿qué bautismo conoces? Ese es el tema del día de hoy. Es una pregunta que te traigo y una pregunta que vamos a aclarar todos juntos en esta hora de programa que el Señor, para su gloria, nos ha concedido tener aquí. Así que para comenzar, quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24. Hechos, capítulo 18, verso 24. Y dice la Escritura: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hay dos preguntas claves que debemos hacernos en relación al bautismo de Juan para ir entendiendo. Número 1, ¿cuál era el bautismo de Juan? Y número 2, ¿qué propósito tenía el bautismo de Juan? Para responder estas dos preguntas, quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 3, verso 10, para leer juntamente con la Biblia abierta. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, hablando Juan. Aquí está la primera respuesta. El bautismo de Juan es el bautismo en agua. Apunta eso. Y seguidamente, aquí en el mismo verso, contesta nuestra pregunta número 2 y nos dice cuál era el propósito de este bautismo. Dice, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, hablando de Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a recapitular un momento. Hay tres cosas importantes que la Biblia nos enseña aquí. Número 1, el bautismo de Juan es el bautismo en agua. Número 2, el propósito de ese bautismo era para arrepentimiento de pecados. Y número 3, el bautismo de Jesucristo es el bautismo en el Espíritu. Es sumamente importante, bendecido que me escuchas, que puedas entender que el bautismo de Juan, el bautismo en agua, tuvo su tiempo y cumplió su función. De manera que llegado el otro bautismo, el del Espíritu, el bautismo de la transformación, el bautismo en el cual morimos a una naturaleza de pecado y renacemos en el nuevo hombre, ya no hay necesidad de practicar ningún tipo de ritualismo religioso, que para nada aprovecha, pues ni se concibió para nosotros, ni es espiritual. Además de eso, ni pertenece, escucha bien, al pacto y mucho menos a la fe consumada. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 en relación a esto. Para que tú comiences a entender cuáles son las cosas que pertenecen al nuevo pacto de gloria en que tú has sido plantado por Dios y que tú deberías estar disfrutando, pero espiritualmente, sin carga, sin rudimento,
Dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos cómo la Biblia nos habla claramente de una fe consumada. La pregunta sería, ¿en verdad lo que está diciendo Hebreos es verdad? ¿Es nuestro Señor Jesucristo consumador de la fe espiritual en la cual vivimos seguros y confiados? ¿O a esa fe consumada le tenemos que seguir añadiendo agua y aceite? Te fijas que el programa de hoy es como un programa que es más de preguntas. Es un programa al estilo de Cristo en los días de su carne. ¿Por qué crees tú, amado oyente que me estás escuchando, que Jesús le dice a Juan, allá en el Jordán, es necesario que tú me bautices para que se cumpla toda justicia? Fíjate cómo dice, para que se cumpla, o sea, está hablando de cumplimiento, para que se cumpla toda justicia. Es clave también que entendamos que Él vino a absorber toda la sombra que existía para que nosotros pudiéramos andar en luz. Apunta eso por ahí. Y es que en el viejo pacto toda práctica, todo ritualismo, toda ceremonia física era sombra, tipo y figura de lo que habría de venir, de los bienes venideros. Veamos lo que Pablo dice en relación a todo este tipo de prácticas en la carne, prácticas naturales. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 9, con la Biblia abierta. Y dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Fíjate cómo le llama Pablo. A los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Hermano, el Evangelio de Jesucristo, y ya es tiempo de que todos entendamos esto, no trata directamente ni con tu alma ni con tu cuerpo físico. El Evangelio, conforme a lo espiritual, lo que hace es que separa, divide. La palabra bendecido circuncida la mente carnal y además de eso activa la mente de Cristo. Activa la mente de Cristo en tu espíritu e inicia una transformación en cuya transformación todo tu ser es beneficiado a causa de esa transformación. De manera que ni agüita, ni aceitico, ni vinito, ni pancito, ni talquito, ninguna cosa de esa juegan ningún papel en este pacto, porque este pacto es el pacto del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, no de ritualismo físico que para nada aprovechan, sino del Espíritu. Es una transformación interior llamada a transformar absolutamente todo y expresar después todo afuera, de manera que todos aquellos que están en tiniebla puedan ver manifestada la potencia del Evangelio. Vamos a ver un momento con la Biblia abierta cómo Dios anuncia a través del profeta Zacarías que este bautismo en agua, este bautismo de Juan,
se iba del medio en este pacto. Fue anunciado mucho antes incluso de que Juan comenzara a hacerlo. Y es que Dios anuncia desde la eternidad proféticamente todas las cosas que habrían de venir. Porque sabemos que lo que fue, ya es. Vamos a leer Zacarías capítulo 11, verso 3. Dice así. Recuerde una cosa, bendecido. Recuerde que el hombre puede hacer lo que quiera, pero no necesariamente todo eso, aunque aparentemente sean hombres de Dios, no necesariamente eso quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso o que Dios esté en ese asunto. Dios estableció su palabra claramente, y si no está escrito conforme a la verdad presente, sencillamente eso está fuera de orden. Y eso no es ni la voluntad ni el propósito de Dios. Zacarías capítulo 11, verso 3. Dice, mira cómo comienza. Dice, voz de aullido de pastores. ¡Wow! ¡Qué interesante! Un aullido es todo lo contrario, digamos, al sonido de una trompeta. No es lo mismo cuando se da el sonido de la trompeta con el cual los muertos resucitan, que cuando se dan aullidos y gritos, porque son sonidos irrelevantes para el propósito. Y comienza diciendo, voz de aullido de pastores. Dice después, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugido de cachorros de leones. Fíjate cómo el profeta metafóricamente continúa dándole un desacierto, un desafinamiento a esto que él ve, y luego le da un sentido de inmadurez. Dice cachorro de leones. Y esta es la parte importante que viene ahora. Dice, porque la gloria del Jordán es destruida. Voy a repetirte eso. Porque la gloria del Jordán es destruida. Ay, Padre. Esto es uno de esos textos que no necesitan comentario. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, el que tiene oído, que oiga. Entonces, entendiendo esto, la bendición no consiste, no radica en si te bautizaron en la católica, si te bautizaron en la iglesia pentecostal, o si te bautizó el apóstol tal o el apóstol más cual. No radica en eso. La bendición es que conforme a Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, tú seas alumbrado en el verdadero bautismo, en el que nadie tuvo parte sino Jesucristo mismo. Ese es el bautismo que te salva, el del Espíritu. Pero vamos conmigo ahí a Romanos capítulo 6, verso 1, y vamos a leer junto esto. Romanos capítulo 6, verso 1. Y comenzamos a leer a partir de ahí. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos? Fíjate, está como interrogante para que tú puedas reflexionar. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amados, esta interrogante final, fíjate, en este verso no debería ponernos solamente a pensar en el pecado en sí mismo, sino también en aquellas cosas que pudieran despertar el pecado en la mente de los que por gracia
ya no son partícipes de él. Imagínese que usted va a recoger a su hija a la escuela. Vamos a plantearnos esto. Imagínese que usted va a recoger a su hija a la escuela y se la encuentra, digamos, escribiendo en la pizarra una frase que dice: me arrepiento, no lo haré más. Y usted pregunta, bueno, maestra, pero ¿y qué hizo la niña? Y la maestra dice, mira, es que yo tenía los espejuelos aquí encima de la mesa y la niña me rompió los espejuelos y eso no está bien. Yo tuve que poner en la pizarra y la puse a escribir 200 veces, me arrepiento, no lo haré más. Ok, eso está bien. Pero digamos que usted al siguiente día le compra a esa maestra un par de espejuelos, no como los que tenía del Publix o del CVS, de eso de 10 pesos, sino que le trae unos Gianni Versace, unos Prada, unos espejuelos buenos de esos que sabemos que son bastante caros, con la graduación que ella lleva. Y usted redime eso que su hija destruyó. Y todo el mundo queda contento. La deuda queda saldada. Pero a los 2 años, usted llega a la escuela y se encuentra a su hija escribiendo en la pizarra: me arrepiento, no lo haré más. Me arrepiento, no lo haré más. Y usted le dice a la maestra: maestra, ¿qué pasó? ¿Qué volvió a romper la niña de nuevo? Y la maestra dice, no ha pasado nada, no ha roto nada. Ella sencillamente se paró y continuó escribiendo eso. Y además la maestra le dice, yo la verdad no sé por qué ella hace eso, porque ella se porta de lo más bien. Yo la veo perfecta. Esa niña es una santa. Así es como Dios te ve. Perfecto, con una sola ofrenda. Santo, porque Él te hizo santo. Pero cuando tú llegas a un lugar para practicar un ritualismo que fue establecido para arrepentimiento de pecado, imagínate cómo se siente el Padre que después de 2000 años de él haber resuelto todo, su hijo se sienta culpable y arrepentido de algo por lo que él ya pagó. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en el río, en la playa, en la piscina, en el lago? No, mira. Verso 4. Dice, en su muerte. Dice que hemos sido bautizados en su muerte. Vamos a ver, léelo conmigo. Verso 3, vamos a leer de nuevo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, el bautismo del Espíritu fue una victoria que Cristo obtuvo sobre una naturaleza caída. Bautismo conforme a la revelación es sinónimo de transformación. Apunta eso por ahí. Anterior a esta victoria, a esta transformación, es importante entender que todo espíritu
que era enviado a la tierra era víctima de esa naturaleza. Automáticamente nacían humillados esos espíritus y sin oportunidad, destituidos de la gloria de Dios. Por muy bien que se portara la persona, aún así era culpable porque arrastraba un lastre de pecado que había venido de generación en generación a causa de la transgresión de Adán. Y esos espíritus, como te decía, nacían humillados, destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los filipenses, allá en Filipenses capítulo 3, verso 21, les dice, el cual transformará el cuerpo. Ven, vamos a leerlo un momentico. Filipenses capítulo 3, verso 21. Vamos conmigo hasta allá. Ya lo tengo aquí. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando la Biblia dice que Cristo murió y resucitó, tenemos que seguir el consejo de Pablo y acomodar lo espiritual a lo espiritual, para poder entender que Él, siendo la palabra misma que descendió del cielo, tuvo la capacidad, el poder, el dominio, la voluntad, la habilidad, la revelación de poder desligarse en vida de ese diablo, de ese adversario, y establecer en su misma carne la resurrección. Obviamente, la resurrección de su espíritu, estamos hablando, para luego, escucha bien, con todo cumplido, todo establecido, todo consumado, como él mismo dijo, hacerse uno con nosotros en el espíritu, hacerse uno contigo en tu espíritu, y tú también pudieras experimentar esa resurrección. Es más, hasta Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, habla de esto. Vamos conmigo allá. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Mira lo que dice Pedro aclarando este tema del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Una buena conciencia por el baño que te diste en el río? Claro que no. Por la resurrección de Jesucristo, afirma después. Noten que dice el bautismo singular, que corresponde a esto. ¿A qué? Al pacto nuevo. Dice, ahora nos salva, afirmando. Es un solo bautismo, no son dos bautismos como la religión enseña. Vamos conmigo a Efesios capítulo 4, verso 3 al 5. Vamos a leer ahí. Para afirmarte en esta verdad y tú puedas ver que es solamente un bautismo. Efesios capítulo 4, verso 3 al 5. Y leemos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Mire, hay pastores que dicen, bueno, yo por sí o por no, de todas formas, eso no cuesta nada, lo sigo bautizando en agua en el nombre de Jesús.
como dicen ellos. Total, eso no me cuesta nada. El punto está en que cuando caes en estas cosas, sencillamente ya no estás honrando el pacto. Está bien para cuando no se conocía, pero ahora que Dios está manifestando la verdad del Evangelio en nuestras vidas, un Evangelio limpio de toda levadura, de toda contaminación de carne, no podemos continuar en la sombra, no podemos continuar en eso, porque estaríamos diciéndole al mundo, a los ángeles, a nuestro mismo espíritu, vaya, a Dios mismo, que su bautismo no fue suficiente. Este es el detalle. Estaríamos diciéndole que tenemos que apoyarnos en un ritual, en el ritual de Juan, patrocinado en el nombre de Jesús, y eso es lo peor, que están patrocinando un ritual religioso con el nombre de Jesús. No, el bautismo en el nombre de Jesús. No, el bautismo en el nombre de Jesucristo es el bautismo en el Espíritu. Dios no patrocina carnalidades religiosas. Dios no patrocina rituales sin propósito, porque Dios está interesado en una transformación. Y a la misma vez estaríamos diciendo, al practicar eso, que su sacrificio en la cruz no fue perfecto, porque no quitó el pecado. Porque ese bautismo en agua era para arrepentimiento de pecados. Pero yo estoy aquí en el día de hoy para decirte que su sacrificio sí fue perfecto. Y su sacrificio sí quitó el pecado. Porque después de haber cumplido con todo, fíjate bien, aún con el bautismo de Juan, dio su vida y clavándose él mismo, clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Él mismo se hizo esa acta de los decretos. Él se convirtió, cumpliendo todas las cosas, en esa acta de los decretos. Y él mismo la clavó, porque él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Y esa acta de los decretos le era contraria a ellos, pero de no haberlo hecho, hoy también nos sería contraria a nosotros. Y eso es lo que muchos no entienden. Porque esa letra señalaba el pecado y esa letra acusaba. Vamos a ir un momentico a Zacarías capítulo 3, verso 9. Porque si todavía tú estás ministrándole al cuerpo de Cristo, a la iglesia, acerca de pecado y todas esas cosas, es porque tú no has entendido el Evangelio. Ya es tiempo ya que vayamos comprendiendo estas cosas. Zacarías capítulo 3, verso 9. Dice, mirad la piedra que puse delante de Josué. Es única y tiene 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. Y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. ¿Será que eso se cumplió? ¿O Cristo tiene que descender de nuevo y volver a ser crucificado? Luego Juan cuando lo ve, habla por revelación y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, te hago esta pregunta. ¿Lo habrá hecho? ¿Habrá quitado el pecado? Y si lo quitó, ¿por qué tú sigues yendo a bautizar
a los escogidos de Dios, a la iglesia santa, para arrepentimiento de pecado. Si ese bautismo en agua era para arrepentimiento de pecado, y Él quitó el pecado, ¿qué propósito tiene ese bautismo? ¿Verdad que ninguno? Y usted pensará, bueno, hermano Yanko, hermanos DJ y Alex, pero si eso es así, ¿por qué hay tanto pecado en el mundo? Es una buena pregunta. Precisamente porque no se está predicando el evangelio que se debería predicar. El evangelio que hace a los muertos resucitar. Todo el que practica el pecado está viviendo conforme a una naturaleza destituida. Está viviendo una mentira, está viviendo una fantasía, pero necesita ser alumbrado. Está viviendo conforme a una naturaleza muerta, sin propósito, separada de Dios. Y ese espíritu, como te dije, no ha resucitado. Esos espíritus resucitan al sonar de la trompeta. No al aullido de los pastores, al sonar de la trompeta. Porque ese espíritu no se pone a funcionar con agua natural. Ese espíritu no se pone a funcionar con agua natural en el nombre de Jesús. Porque Cristo no patrocina eso. Eso es una dualidad. Eso es una mentira, eso es un fraude. El espíritu se activa, se pone a funcionar con el agua que salta para vida eterna. Con esa es el agua que el espíritu verdaderamente se pone a funcionar. Resucita. Vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Y vamos a leer esto. Primera a los Corintios, porque fue escrita a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean pentecostales o católicos, sean bautistas o metodistas. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oro en esta mañana para que al menos, mira, si al menos se te revela eso, si tú te sientas y le preguntas al Señor que te explique esto, primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13, sería demasiado bueno. Vamos un momento también ahí a Mateo, capítulo 28, verso 19, porque esto es un texto que la religión usa para querer establecer una mentira. Pero vamos a leer juntos porque la Biblia debería aclararnos en estas cosas. Nosotros no debemos asumir ninguna cosa que la Biblia no diga. ¿Cómo va en el tiempo, Ale? Dice, Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que en el nombre de Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Pero bueno, lo importante que quiero que veas aquí, que aquí no está hablando de agua. ¿Por qué asumes de que ese bautismo que está hablando él es en agua? Te voy a demostrar que no tiene que ver con eso. Cristo les estaba diciendo
Algo totalmente diferente a lo que tú has entendido. Algo totalmente diferente a lo que yo había entendido, porque así me lo habían enseñado. Pero para eso estamos aquí, con la Biblia abierta, para que aquellas cosas que nos fueron a nosotros aclaradas, y Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver el pacto conforme al Espíritu. Salir ya de todas las cosas que para nada aprovechan. Cristo no les estaba diciendo que metieran a los creyentes en agua, sino que les hablaran la verdad del Evangelio. Porque hablándole la verdad del Evangelio, serían bautizados en la revelación del conocimiento de quién es Cristo. Eso es lo importante. El bautismo el bautismo en su nombre no tiene nada que ver con agua, sino con una verdad en la cual usted es activado y puede tener cualquier tipo de manifestación del Espíritu o no tenerla. Eso depende de la necesidad que haya en usted para obedecer a la verdad. Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan, estas son palabras de él. Estas son palabras de Jesucristo las que te estoy leyendo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mira cómo Cristo mismo hace una separación. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya ellos habían escuchado la palabra de verdad, pero para que la Escritura se cumpliese conforme a lo que Joel había profetizado, tenía que haber una manifestación posterior. Eso es importante entenderlo. Hubieron muchas cosas que ya habían sido establecidas, pero por causa de que la Escritura se cumpliese, otras tantas pasaron. Y eso era necesario que pasara para que los que iban a estar en ese lugar creyeran. Por eso es que por la palabra de verdad viene la manifestación del Espíritu sobre ellos. Allá en Pentecostés. Mira lo que dice Hechos capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, mira qué interesante, pon atención a esto. Recibisteis, verso 2, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Wow. ¿En qué bautismo tú has creído? ¿Qué bautismo tú conoces? Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué bautismo tú conoces? Verso 5. Cuando oyeron esto, wow, fíjate que ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y dice el verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, que fueron bautizados cuando oyeron. Ahí no está diciendo que fueron llevados a un río y los metieron en el río. Está diciendo que fueron bautizados cuando oyeron,
porque ya ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Si ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, si a ellos ya lo habían metido en agua, entonces ¿qué sentido tenía que los metieran en agua nuevamente? ¿Te das cuenta, bendecido? ¿Te das cuenta cuánto nos ha manipulado? Cuán equivocados estábamos de no comprender una cosa tan sencilla como esta. Gálatas capítulo 3, verso 27. Este tema es poderoso porque, óyeme, hay tanto en relación a este tema que nos aclara, nos confirma, que pudiéramos hacer fácilmente 3 programas en relación al bautismo. Pero he querido encapsularte hoy lo que serían los versos más importantes que por el Espíritu podían traernos mucha más luz en el conocimiento de esto. Gálatas capítulo 3, verso 27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjate que no dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo habéis sido sumergidos en agua, sino que dice, de Cristo estáis revestidos. Y esa revestidura no se quita con nada. Esa revestidura nadie te la puede arrancar. Nadie te la puede secar. Porque esa revestidura es espiritual. Hay una historia en Juan capítulo 4, una historia muy linda y muy interesante, donde una mujer samaritana va a un pozo. Vamos ahí un momentico. Juan capítulo 4. Dice aquí que esta mujer samaritana va a un pozo a suplir su necesidad. Y Jesús está allí. Y él y la mujer comienzan un diálogo. Pero en ese diálogo hay algo que él le dice que despertó algo en ella. Y él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y luego le dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En ese momento, bendecidos, esta mujer supo cuál era el agua que ella quería. Y el cántaro que aquella agua natural tenía, lo dejó botado, lo tiró al piso, lo desechó, porque comprendió que ya no lo necesitaba. Y mira, dice que se fue. Y muchos de los suyos creyeron en ella. Es tu decisión en este día. Si vas a continuar yendo al pozo, si vas a continuar yendo a la piscina, si vas a continuar yendo al río, a la playa, para continuar practicando todo tipo de cosas que ni te aprovechan a ti, ni le dan gloria a Dios. Mi recomendación, mi exhortación en esta mañana es que busques del agua que en verdad calma la sed. Es tiempo de abandonar esos viejos rudimentos, como dice Pablo, y aceptar que ya no tienes que ir en busca del agua que no aprovecha, porque la verdadera agua que da vida
ya está dentro de ti. Bendecido.